Buenas tardes. Iniciamos la reunión de nuestra clase de esta semana. El día de hoy veremos algunos conceptos del capítulo de esta semana y adicionalmente daremos un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo a través de las clases anteriores, ya que la siguiente semana es la semana de exámenes y es muy importante que ustedes tengan un pequeño repaso de la contabilidad que les va a servir de base para el examen. Empezando con un pequeño repaso de el capítulo de esta semana. Esta semana toca el capítulo, si mal no recuerdo, es el capítulo del balance general. Vamos a dejar abrir el libro para no. Bueno, aquí ya lo tengo para darles la idea de algunos conceptos importantes que vamos a repasar en la clase del día de hoy. Esto es en relación a la semana actual. Ahora sí voy a dar la definición de balance general, pero déjenme completársela para tenerla ya totalmente a la mano. Ya seguir de corrido nuestra clase. Vamos a verlo de una manera muy rápida, el capítulo que toca esta semana, para la mayor parte del tiempo destinarlo a un repaso de su clase. Y ustedes recuerden todo lo que hemos estado viendo las semanas anteriores. Ahora sí, ya lo tenemos aquí a la mano. Para no darles. Este capítulo habla de el balance general, también conocido perdón, se fue a cerrar una puerta por el ruido. El balance general, les decía, también conocido como estado de situación financiera o estado de posición financiera. Normalmente le llamamos balance general porque es un nombre más corto. También se usa mucho el nombre de estado de posición financiera y estado de situación financiera, los tres se usan, pero más el de balance general por ser el más corto. ¿Cuál es una definición de balance general? Todo esto voy a estar viendo la información básica de este capítulo. Es el documento contable que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. Una definición corta, pero a la vez muy completa.
Otra definición que viene aquí en este capítulo es la definición de valor razonable. Aquí hablamos, ¿de qué nos referimos cuando hablamos de valor razonable? Es el monto de efectivo que los participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra y venta de un activo o para asumir o pagar pasivos. Es un valor razonable. Yo compro un carro, lo voy a pagar el valor razonable. Si es determinado año, de determinado modelo, de determinado equipo, pues ya ven, para los carros creo que hay un libro azul donde dice más o menos los precios del mercado. Si el librito azul dice 100,000 pesos y a mí me están ofreciendo uno en 200,000 pesos, eso no es valor de mercado. Está muy por arriba de un valor de mercado. Entonces, no es un valor razonable. Un valor razonable se acerca a un valor de mercado. A lo mejor vale 100 y pago 105. Bueno, es razonable. No estoy pagándolo demasiado caro. O lo pago 95. Bueno, es razonable para el que vende, pues a lo mejor esperaba los 100, pero pues le busca el dinero y lo quiere vender rápido. Entonces, el valor razonable se refiere a estar pagando un valor adecuado por lo que estamos comprando. Por eso es el que están dispuestos a pagar los participantes en una compra o venta. Otra información que tendríamos que estar repasando también es el balance general. Mínimo, cada cuándo debemos de prepararlo. Lo ideal es que lo preparemos cada mes, pero mínimo, tenemos que prepararlo una vez al año. Esto, ¿cómo lo podemos llamar? Tenemos que prepararlos como mínimo anualmente. Anualmente es una vez al año. Es el periodo mínimo. Les digo, lo ideal o lo recomendable es prepararlos cada mes para que cada mes vaya dando seguimiento a cómo se está comportando la situación financiera de una empresa. Otra definición del capítulo este es qué partes integran el balance general. Y las partes que integran el balance general son el encabezado, el cuerpo y el pie. Esas son las partes que integran. Y también hay que checar la definición de qué es encabezado, qué es cuerpo y qué es pie. ¿Cuáles son las estructuras más usuales del balance general? También viene en su capítulo. Las estructuras más usuales en su balance es en forma de reporte y en forma de cuenta. Es un resumencito de las cosas principales de este capítulo y que tienen ustedes que estar al pendiente y anotarlo. Son preguntas de examen, porque les estoy dando lo principal. Bueno, yo creo que como un repaso de este capítulo es lo principal. Ahora, antes de continuar, quiero definirles lo que va a consistir su primer examen parcial. Primero que todo, el examen parcial va a ser del 30 de octubre al 3 de noviembre. 30 de octubre, ¿a qué hora? Al primer minuto del día. Puedo empezar a las 12. Con un minuto ya va a estar disponible el examen para que lo pueda empezar a resolver. El 3 de noviembre, es el 3 de noviembre a las 12:59 p.m. Ahí se cierra la plataforma y ya no puedo hacer el examen. Hay que agarrar el tiempo suficiente. ¿Qué tiempo van a necesitar para el examen? Bueno, primero que todo, se les va a dar entre 90 y 120 minutos para responder el examen. Probablemente sean 120 minutos, pero esténse preparados por 190. Eso lo define la universidad
¿De qué consiste el examen? Van a ser 30 preguntas de opción múltiple. Nos hacen una pregunta y nos dan 4 respuestas, la A, la B, la C y la D, para que seleccionemos una de ellas. Estas 30 preguntas salen de un banco de datos de aproximadamente un banco de datos de preguntas que tiene la universidad, que son 150, escoge las 120 principales posiblemente, y luego de esas 120 preguntas principales, al azar, escogen 30. Entonces su examen va a consistir de 30 preguntas. Cada pregunta vale .33, de tal manera que el total del examen son 10. Lo más que pueden sacar es 10 y es .33 cada una de las preguntas. A ver, más conceptos que pudieran apoyarle en el examen de ustedes. Vamos a recordar las cosas principales. Y las cosas principales son muy probablemente pregunta de examen. No es obligatorio porque lo que les voy a decir posiblemente estén entre las 120 preguntas principales de su examen. Pero como al azar escogen 30, a lo mejor esa no está entre las 30 que se seleccionan. Pero empezando con la clase contabilidad, la primera pregunta va a ser la definición de contabilidad. Es la primera que vamos a repasar. ¿Qué es contabilidad? La definición es la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas integradas por un individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades económicas. Para el examen, es muy importante que tengan un resumencito de las cosas más importantes que hemos estado viendo el último mes y medio. Algo que debemos de tener en cuenta se les han encargado 5 tareas y entonces las 5 tareas sería muy recomendable que tuvieran las preguntas y las respuestas a la mano, porque algunas preguntas de esas tareas pudieran ser preguntas del examen. Aunque el examen es de opción múltiple, por ejemplo, ahorita que les di la definición de contabilidad, una pregunta puede ser que les pongan la definición de contabilidad y luego les pongan el inciso A, B, C y D. A lo mejor va a decir contabilidad es el A, el B, administración, el C, recursos humanos y el D a lo mejor es balance general. Bueno, no es balance general, lo que ahorita leímos. Contabilidad. También dentro del resumen de la información que hemos estado viendo y que ustedes vieron en su libro, que debieron de haber repasado, es el contador. ¿Qué es el contador? Es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una organización o persona con la finalidad de proporcionar informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente, que sirvan para la toma de decisiones. ¿Es el trabajo del contador? Pues digo, pudiera ser una pregunta también. Otra pregunta pudiera ser también, que viene allí en sus capítulos, la definición de ética profesional. Es la ética
aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos de actuación moral de parte de los miembros de una profesión específica. Por ejemplo, la ética de un contador que debe ser, pues, presentar estados financieros reales, no prestarse para andar eh, alterando los números o alterando la información, que no incluyen todo el pasivo que realmente tenemos, o inflando las cuentas de capital o el valor de los activos. Entonces, ahí ya estamos hablando de una ética profesional de la que se está saliendo el profesionista. También que fue parte de una tarea de ustedes, la definición de información financiera. ¿Qué es la definición de información financiera? Es la que emana de la contabilidad. O sea, la saco de la contabilidad. Es cuantitativa, números. A la hora de cuantitativa hablamos de números. Expresada en unidades monetarias y descriptiva que muestra la posición y desempeño financiero de una unidad de negocio. Esa es la definición de información financiera. También, y fue parte de las tareas que les pedí, la definición de actividad económica. ¿Cómo podemos definir actividad económica? Es el intercambio de objetos económicos, bienes, servicios o obligaciones entre los distintos sujetos que participan en ella. Sencillita la definición de actividad económica. Intercambio de objetos es compra-venta de bienes y servicios. A ver, ¿qué más? Es un negocio independiente de un propietario con personalidad y capital contables propios. Esto sería la definición de entidades de personas físicas. Ahora la parte de personas morales, ¿cómo la podemos definir? Esta tiene personalidad y capital contable propio distintos de los que ostenta la persona que lo constituye y que lo administra. O sea, al hablar de persona física estamos hablando de una persona en lo personal. Y ya una persona moral, ya las empresas, ya ven que se pueden llamar la esquina del noreste S.A. Abarrotes, la mexicana S.A. Ya estamos hablando, eso es una persona moral, ya no es Juan Pérez. Eso en cuanto a la parte de las entidades de personas morales. Otra definición de personas morales, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, los estados y municipios son personas morales. La definición de una empresa es una persona física o moral. O sea, la empresa puede ser de una persona física o una moral, que realiza actividades empresariales a través de un fideicomiso o por conducto de terceros. Está fácil y sencilla la definición. Y definiciones de lo demás que hemos visto y que es muy importante, miren, déjame enseñarles de lo que, por ejemplo, información financiera que emana en la contabilidad, es información cuantitativa expresada en unidades monetarias
descriptiva que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad. En lo que vimos, también puede ser persona puede ser material de examen. En su libro viene este cuadrito. Muy claro el cuadrito. Hay que ver todos los cuadritos porque esos cuadritos traen información resumida que más fácil aprenden ustedes las cosas. Puede ser, esos cuadritos son, ¿qué tantas hojas pueden ser? 5 o 6 cuadritos de estos que tengan copia de esos cuadritos a la hora de su examen. Este habla de clasificación de usuario general. ¿Cuáles son los usuarios generales? Son los accionistas o dueños de entidades, patrocinadores, órganos de supervisión y vigilancia corporativos. Ahí está, da vuelta, lo quita. Administradores, proveedores, acreedores, empleados, clientes y beneficiarios, unidades gubernamentales, contribuyentes de impuestos, organismos reguladores y otros. Y en los cuadritos estos, cada cosa trae su definición y es bueno que lo tengan porque en el examen puede haber una definición y nos ponen varias opciones para que escojamos la más adecuada. Por ejemplo, aquí dice proveedores. Los que proporcionan bienes y servicios para la operación de una entidad. Son los que les compramos las mercancías, nos venden bienes y servicios. Acreedores, instituciones financieras y todo tipo de acreedores. A ver, dándole vuelta aquí a su libro, algunas cosas importantes. Ya vimos el contador, los servicios que presta el contador, la ética profesional. Otro cuadrito muy importante, que ahí viene su libro, que es cómo se integra el capital contribuido y cómo se integra el capital ganado. Capital contribuido, capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones, donaciones. Eso es el capital contribuido. Te lo repito, capital contribuido, capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones y donaciones. Y el capital ganado, que también, o déficit, porque a lo mejor no es ganancia, es pérdida. Las empresas también tienen pérdida. ¿Cómo se integra el capital ganado de utilidades acumuladas? Incluyendo las aplicadas a reservas de capital. Pérdidas acumuladas, como decimos, pueden ser utilidades o pueden ser pérdidas. Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable. Todos los cuadritos tienen que tenerlos a la mano en el examen, de repasarlos. Es una hoja bien importante para ustedes. Clasificación tradicional de los activos y pasivos. Tiene un cuadrito, bien clarito. Ahí está el cuadrito. Con definiciones y con todo. Le recomiendo tenerlo a la mano a la hora del examen. Aquí viene activos, como pueden ver ahí, activos. Activos. Aquí está, activo. ¿Qué es? Activo circulante, activo fijo o activo no circulante, activo diferido o cargos diferidos.
Y en activos, en todo viene su definición. Aquí verán activos. Ahí está activos. Y ahí está la definición. Bienes y derechos, propiedad de la empresa. Activos circulantes, elementos o partidas en efectivo o los convertibles en efectivo en un plazo menor de un año o en el ciclo financiero a corto plazo. Ya dijimos que esto, lo del ciclo financiero, sale sobrando. Es un año. Está activo circulante. Y así, después que sí, el activo fijo o no circulante. Y viene la definición, el activo diferido o cargos diferidos. Y viene la definición y luego vienen las principales cuentas que se incluyen en cada rubro y es bueno que lo tengan a la mano porque, por ejemplo, una pregunta de examen puede decir, las mercancías o inventarios, ¿en qué parte del balance deben de clasificarse? Una te va a decir activo circulante, otra te va a decir activo fijo y otra a lo mejor te dice pasivo circulante y otra capital contable. Ustedes ya ven, si lo tienen aquí en la mano, aunque deberían de saberlo, y dicen, dentro del activo circulante están las mercancías. Igual si te llegan a preguntar los clientes, ¿en qué parte del balance general deben reclasificarse? Pues ya ustedes lo ven y ven que los clientes es parte del activo circulante. El cuadrito después, este cuadrito digamos que está muy bueno, después viene el pasivo. Ahí está el pasivo. Y ahí lo pueden ver. Derechos y obligaciones. Pasivo, deudas y obligaciones a cargo de la empresa. ¿Ya? Todo lo que debe la empresa. Y luego viene activo circulante, pasivo circulante o pasivo de corto plazo. Y viene su definición. Deudas y obligaciones a cargo de la entidad con vencimiento menor de un año o menor al del ciclo financiero del negocio de corto plazo. Esta definición, todo esto también es parte de las tareas que se les encargó. Por eso es importante que en el examen también, como retroalimentación, estudien y tengan a la mano sus tareas y las definiciones correctas, no equivocadas, porque pueden tener la tarea y pusieron una definición equivocada. Pasivo fijo o pasivo a largo plazo. Deudas y obligaciones a cargo de la empresa con vencimiento mayor a un año o mayor al ciclo financiero de corto plazo. Por ejemplo, definición de pasivo diferido o créditos diferidos, cobros anticipados efectuados que generan la obligación de proporcionar un servicio posterior y que se transformen en utilidades conforme se preste el servicio o transcurre el tiempo. También esto fue pregunta de tarea. Aquí también, digo, fue pregunta de tarea, pero para que vean ustedes cómo está integrado el activo fijo. Ahí pueden verlo ustedes, la integración del activo fijo, terrenos, edificios, mobiliario y equipo, equipo de cómputo, equipo de entrega o de transporte, depósitos en garantía, y así, inversiones permanentes, el activo diferido también viene que está integrado. Si lo tienen ustedes ahí a la mano, pues sería fabuloso. Porque una pregunta de examen puede ser, o sea, el mobiliario equipo de oficina, ¿en qué parte del balance general debes de clasificarlo? Y va a venir activo circulante, activo fijo, activo diferido o capital contable. Pues ustedes debiesen de saberlo que va en activo fijo. Y les digo, y aquí en estas hojitas, resúmenes, pues
Están muy buenas porque viene muy resumido todo, o sea, no vienen 5 o 6 hojas que tengan que estar leyendo. En una hojita viene todo. ¿No? Y viene después otra hojita sin definiciones, así nomás más práctica. Los activos se dividen en, ahí está, en activos circulantes, activos no circulantes o fijos, y aquí pueden ver los activos, otros activos, activos diferidos. Los pasivos también, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, y otros pasivos o pasivos diferidos. Hay otro cuadrito que es repetición de lo mismo, que vienen los rubros principales de activos y pasivos, y de activos eh, circulantes, fijos o diferidos. Y también pasivos, como pueden ver aquí. Ahí están los pasivos también. Las cuentas principales, activo circulante o corto plazo, pasivo fijo y pasivo diferido. Y así seguimos con nuestro repaso. Las partes que integran el balance general, puede ser pregunta de examen. Aquí bien, las partes que integran. Y fue pregunta de tarea. Ahí las pueden ver. Encabezado, cuerpo y pie. Y luego el encabezado que comprende nombre o razón o dominación social de la entidad, mención de ser un balance general, o sea, siempre viene el nombre de la empresa, cómo se llama la empresa, puede ser Compañía Cervecera del Norte SASB. Balance general y luego viene la fecha, al 31 de diciembre de 2020. Si es a final de año. El cuerpo, ¿qué trae el cuerpo? Nombre de las cuentas que constituyen el activo, correctamente evaluadas y clasificadas. Nombre de las cuentas que forman el pasivo y nombre de las cuentas que forman el capital contable. El pie, la firma del propietario y funcionarios autorizados y firma del contador que elaboró los estados financieros o el auditor. Entonces, ¿por qué vienen firmando ellos? Porque tiene que haber un responsable. Si tú vas y pides prestado a un banco, pues tienes que darle un balance firmado por los responsables. Por si las cuentas, los datos que estás poniendo son falsos ahí, pues van a demandar al contador y al propietario del negocio y al gerente de finanzas que firmaron al calce los estados financieros, que esos estados financieros eran correctos. Una cosa ahorita que leí lo de capital que les quiero hacer hincapié. Ustedes normalmente me han estado confundiendo mucho capital social y capital contable. No es lo mismo. El capital contable es la cuenta mayor. Todo eso se llama capital contable, como decir activos, pasivos y capital contable. Y el capital contable se integra de varias cuentas. La primera cuenta es el capital social, o sea, el capital social viene siendo una parte del capital contable. Y ahí va todo lo que los socios o accionistas o dueños del negocio han aportado. Luego hay otra cuenta que se llama utilidades acumuladas. ¿Qué va ahí? Todas las utilidades que se han acumulado a través del tiempo, que pueden ser utilidades o pérdidas. Y su clasificación de utilidades acumuladas, la utilidad del año, también ahí va puesta la utilidad del año. Entonces, no es lo mismo capital social que capital contable. Capital social únicamente son las aportaciones de los dueños del negocio. Eso es el capital social. Y el capital contable integra todo lo que los dueños han aportado, que es el capital social, y también todo lo que el negocio ha ganado,
que son las utilidades acumuladas. El balance general se puede presentar mediante estructuras diferentes. Las más usuales son, ya lo vimos cuando empezamos a repasar el último capítulo, en forma de reporte o en forma de cuenta. Y de esto de la clasificación de balance en forma de reporte y en forma de cuenta, hay una definición. El balance en forma de reporte y el balance en forma de cuenta. Por ejemplo, ahorita nomás, el balance en forma de reporte. ¿Qué es el balance en forma de reporte? Consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página de tal manera que la suma de activo se le puede restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable o patrimonio contable. Ya saben la formulita esta que no falla, siempre digo con aquí, siempre activo menos pasivo igual a capital. Y también digo, y expresado de otra forma, el activo es igual a pasivo más capital. La suma de los activos tiene que ser igual a la suma de los pasivos y suma de capital. De tal manera que también si al activo le resto el pasivo, llego al capital. Digo, con todo esto que repasamos y que les enseñé, las integraciones de activos, pasivos, capital, algunas pequeñas definiciones, les voy a dar ejemplos de algunas preguntas de examen, que es de acuerdo a todo esto que repasamos. Por ejemplo, dice, representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Y van a venir 4 respuestas: activo, pasivo, capital o bienes. Y ustedes van a tener que seleccionar una. En este caso, pues la definición de activo son todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Entonces sería activo. Otra pregunta puede ser también, representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. ¿Cuál es la definición de pasivo? Son todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. Y así les van a poner 4 conceptos. Como la definición de activo, va a venir la definición de activo y ustedes les van a poner activo, pasivo, capital, bienes. Entonces tienen que escoger uno de ellos. Van a poner la definición de pasivo y ustedes van a ver ahí pasivo, activo, capital o activo diferido. Ustedes tienen que escoger uno de ellos. Otra pregunta para que ustedes contesten. Valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos los pasivos. Aquí lo vimos, inclusive en la hojita. Activo menos pasivo igual a capital. Entonces la respuesta ahí es capital, pero acá en el examen va a venir la respuesta completita, o sea, capital contable. Esa parte del balance no se llama capital, se llama capital contable. Entonces ustedes, si en las respuestas viene algo que es capital contable, y luego capital, pasivo, activo fijo, pues no, esa ecuación les va a dar el capital contable. O viene capital social, que muchos se han equivocado.
lo mejor les ponen capital social, capital contable, activo o pasivo. Tienen que agarrar capital contable, no es capital social. ¿Alguna pregunta también, pero es ya de razonar, como lo hemos visto en balances? Les pueden preguntar, oye, ¿cuándo el capital contable es negativo? Porque puede haber capital contable negativo. ¿Cuándo puede ser? Si yo tengo, déjame ponerle aquí un pizarrón a ustedes. Tengo activos. Aquí tengo varios. La suma de los activos me da 1000. Aquí tengo total activo. Ahí tengo el total activo es 1000. Y aquí tengo pasivo. 1100. Bueno, que tengan todos los pasivos para que sean parejos. Pasivos, tengo aquí varios. Y luego ya que aquí tengo total. 1100. ¿Y qué es el capital? Activo menos pasivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser el capital contable? Negativo. Un número negativo se pone entre paréntesis para que ya tengan total, pasivo más capital. Bien. Total pasivo más capital igual a total activo. Entonces, todas esas ecuaciones que les queden muy claros para que si viene alguna pregunta, como les digo ahorita, ¿cuándo el capital contable es negativo? ¿Cuándo va a ser negativo el capital contable? Cuando el pasivo es mayor que el activo. O sea, mis activos valen 1000 y yo debo 1100. Mi capital es negativo. Debo más de lo que tengo, de lo que valgo. O puede ser al revés. ¿Cuándo el capital contable es positivo? Bueno, si aquí tengo 1000 y aquí tengo 600, activo menos pasivo, aquí va a ser 400 para que el total de pasivo y capital sea igual. Entonces ahí el capital contable es positivo. ¿Cuándo es positivo? Cuando el activo es mayor que el pasivo. Digo así las preguntas porque a lo mejor lo ven ustedes en los libros o en la teoría, pero ya al palmarlo en la realidad es a qué me refiero. No viene en el libro, el capital contable es negativo cuando sucede esto, o el capital contable es negativo cuando sucede esto. Ustedes pues, lo deben de intuir que si yo tengo más pasivos que los que tengo de activos, mi capital es negativo. Y si tengo más activos que lo que tengo de pasivos, el capital es positivo, entonces tengo un patrimonio ahí positivo. Digo, todas estas son ecuaciones y que pudieran ser preguntas de examen. También entre las definiciones de capital contable, puede ser que la pregunta vea sobre una partecita pequeña, una esquinita ahí de alguna respuesta o de alguna definición. Por ejemplo, dice, en alguna parte dice que las
entidades lucrativas utilizan el capital contable. Te pueden preguntar, ¿para qué entidades se utiliza el capital contable? Y va a venir ahí entidades lucrativas, no lucrativas, gobiernos, entidades financieras, y tú tienes que seleccionar alguna. Entonces, nomás para que más o menos les comento esto para que vean cómo puede estar planteado el examen, para que ustedes analicen todos los posibles escenarios que puedan venir en un examen. Digo, es muy importante también la definición de capital contable, contable, no social. No le va a poner social y ustedes cojan social. ¿Qué es el capital contable? Es la diferencia entre total activo y total pasivo. O sea, total activo menos total pasivo es capital contable. Por ejemplo, ahorita que les digo la diferencia entre capital social y capital contable. El capital social, ¿qué es? Son las aportaciones que hacen los socios o accionistas a una empresa. Eso es capital social. El capital contable incluye esas aportaciones que es capital social más las utilidades acumuladas a través del tiempo que ha generado esa empresa. Entonces, si sumamos, por eso en una hojita, aquí donde viene en un cuadrito de los que les enseñé, aquí al principio, vamos a enseñárselos para que lo recuerden. El capital, pues viene partido ahí en dos. Capital contribuido y capital ganado. ¿Qué forma parte del capital contribuido? Pues el capital social, aportaciones para futuros aumentos, premio en venta de acciones y donaciones. Para el final de cuentas, todo esto es capital. El capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital. Es una aportación de capital social que hacen los dueños, pero mientras no se formalice, que ya está notariado, ya sale el acta notariada y todo, se considera que es una aportación para futuro aumento. Ya cuando sale el acta, que a veces tardan que el notario y que el registro público y que esto está cerrado y se tarda un mes, entonces es una aportación para futuro aumento. Ya cuando sale toda la formalidad, ya pasa a ser capital social. Prima en venta de acciones, también es parte del capital social. ¿A qué le llamamos a la prima en venta de acciones? A lo mejor son acciones de 100 pesos y los socios le dicen, oye, cada acción te va a costar 120. Aunque el papelito diga 100 pesos, ellos pagan 120 por cada acción. Entonces, los 20 diferencias es una prima en venta de acciones, acciones que el negocio le vende a los socios. Y el capital ganado pues, viene siendo utilidades acumuladas, pérdidas acumuladas y exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable. Esto ya no lo hay. O sea, realmente el capital ganado hay utilidades retenidas o utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas o la utilidad neta o la utilidad de ejercicio. Esto exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable. Hace años había algo que le llamábamos el B10 y había esa cuenta, pues ahí se quedó esa cuenta, no la podemos desaparecer. Digo, sí hay una forma de desaparecerla, que pudiéramos decir, se reparten utilidades al repartir dividendos, se reparten utilidades de la cuenta de exceso o insuficiencia en la actualización de capital contable. Entonces, todo el saldo que hay ahí lo repartes a los dueños al final de año y ya desaparece esa cuenta. Entonces es muy importante que tengan a la mano todo lo que pudieran necesitar a la hora del examen para que no batallen y tengan todo bien. Como les digo, esta clasificación que viene allí de los activos, ténganlo ya a la mano. Oye, te dicen, oye, ¿dónde van los terrenos? Ah, pues terrenos, mira, aquí está. Es un activo no circulante o activo fijo. ¿Dónde va clientes? Ah, aquí está, mira.
clientes, acá está, va dentro del activo circulante. ¿Dónde va los saldos con proveedores? Ah, mira, aquí está proveedores, va dentro del pasivo circulante. Entonces, fácil lo pueden identificar ustedes, porque la pregunta te puede decir, ¿dónde se reclasifican o contabilizan los saldos de los proveedores? Y te va a decir, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, capital contable o activo circulante. Entonces tú tienes que escoger uno de esos. Entonces estar bien conscientes dónde van las cosas para que no les vaya a fallar a la hora del examen. Igual las definiciones de las partes que integran el balance general, también tenerlo bien a la mano. ¿Y qué hay en cada cosa? O sea, el balance general, hay encabezado, hay cuerpo y hay pie. El encabezado que se pone, en el cuerpo que se pone y en el pie que se pone. Son de las cosas principales que pueden ser parte de las preguntas que aleatoriamente les puedan tocar a ustedes. ¿Cuáles son las estructuras más usuales o las formas de presentar el balance? Pues ahí en forma de reporte y en forma de cuenta. Todo eso tenerlo bien ahí a la mano. Y ya saber que el capital contable es igual activo menos pasivo. Igual esa formulita pues es al revés también, que pudiera ser el total de activo debe ser igual a la suma de pasivo más capital. Bueno, ya con esto terminamos el repaso de este día. Para el examen va a ser muy importante que tengan a la mano todo lo principal, como les digo, las tareas, las 5 tareas que hemos tenido, ya sea cuestionario o tarea, tenerlos a la mano. Los hemos numerado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Tengan las 5. De los foros no va a venir nada, o sea, nomás tengan lo de las 5 tareas a la mano. Del el libro, los cuadritos, todos estos que les digo, como cuadritos de estos, pues les sirve mucho. A lo mejor no todo el libro a la mano, o si tengan todo el libro pues, doblado, la hojita donde va todo esto. Los usuarios de la información financiera, algo que es la Biblia de ustedes para este examen. ¿Está bien? Esto es la Biblia para el examen. Activos, pasivos, cómo se integra el activo, es activo circulante, activo fijo y activo diferido. ¿Qué significa activo? ¿Qué significa activo circulante? ¿Qué significa activo fijo y activo diferido? Y las cuentas que integran en cada grupo. ¿Qué cuentas tengan? O sea, tener a la mano es básico. Porque les digo, sí pueden venir preguntas. Oye, los documentos por pagar, ¿en qué parte del balance se presentan? Bueno, aquí ya se van ustedes a documentos por pagar, hay documentos, es parte del pasivo circulante o pasivo a corto plazo. A lo mejor les viene rentas cobradas por anticipado, ¿en qué parte del balance se presentan? Rentas cobradas por anticipado. O sea, esta hojita es la Biblia para ustedes, tienen que tener todo eso ahí. Más cortito, pues aquí está, pero ya sin definiciones, nomás así viene un cuadro. Con todas las cuentas, pueden tener los dos cuadritos, si tales de copia o de imprimirlos. Y ya con esto terminamos la clase. Suerte, nomás. Para la siguiente semana se supone que no hay clase porque es semana de exámenes, es en jueves, los exámenes empiezan el viernes, como quiera, el jueves
a la misma hora, que es de 9:30 a 10:30, me voy a estar conectando para que darle otro pequeño repaso a esto antes del viernes que empieza a hacer el examen. Ya sea que ustedes presenten el viernes o el sábado. Yo creo que lo más probable para ustedes es que presenten el sábado, en la noche, en la mañana, mediodía, cuando estén tranquilos ahí en su casa, que no tengan prisas por hacer alguna actividad o algo, que estén tranquilos, que tengan a la mano todos los elementos que se les pueden ofrecer para contestar correctamente su balance. Su balance de examen. Bueno, nomás es desearles suerte y éxito en su examen, y el que quiera, nos vemos los jueves de la semana que entra, a las 9:30 voy a estar aquí por las dudas que pudieran tener. Pero ya saben, el examen, hay un banco de datos que tiene la universidad, que es de 120, 150 preguntas, y sobre esas al azar van a poner 30 preguntas, que son las que ustedes van a tener en el examen, 30 preguntas, y de esas 30, va a valer .33 cada pregunta, van a tener mínimo hora y media, máximo 2 horas. Hora y media es suficiente tiempo porque son preguntas que te hacen la pregunta, no es de que tú escribas o desarrolles con 8 o 10 renglones ahí, no. Viene la pregunta y vienen 4 respuestas para que tú escojas una de ellas, y la pregunta son 2 rengloncitos, tú lees los 2 rengloncitos y ves las 4 preguntas. Entonces, si es hora y media, estamos hablando de 90 minutos, 30 preguntas, 90 minutos, tienes 3 minutos por pregunta, es suficiente tiempo. Las que estén fácil y que ya saben, que dicen, son los bienes y derechos a favor del negocio, ya sabes que es activo, ya ponle el activo y ya vete a la otra, porque la otra a lo mejor hay que pensarla o razonarla más. Entonces no pierdan, que digan, me puedo tardar 3 minutos, déjame tardarme 3 minutos. No, tárdate 1, si está rápida, porque puede ser que la otra esté un poquito más complicada y más larga y te tengas que tardar 4 minutos o 5. Listo, señores, nos vamos. Nos vemos la siguiente semana para otro repaso. Que descansen.